Ya terminamos con la parte de control de dirección de válvulas de cartucho para insertar. Ahora vamos a comenzar con el control de presión, en el cual vamos a estudiar la válvula de seguridad y la válvula reductora de presión. Vamos a comenzar con la válvula de seguridad. Las válvulas de seguridad construidas con válvulas de cartucho para insertar son válvulas de dos etapas. Acá tendríamos la etapa principal, que es la que posee el cartucho, y acá tendríamos la etapa de pilotaje. Estas válvulas poseen tres conexiones de pilotaje. X es la conexión sensora de pilotaje, Y es la conexión de drenaje y Z es la conexión de mando a distancia. El caudal a través de la etapa principal, es decir, a través del cartucho, iría de A hacia B. El orificio Y puede conectarse a B para descargar a tanque o también puede ser conectado a un drenaje por separado. En este corte también podemos ver los componentes de una válvula de seguridad construida con válvulas de cartucho para insertar. Acá en esta parte tendríamos la etapa principal. Tenemos acá el puerto de entrada de la presión, que es el puerto A. Acá el puerto B, que sería el puerto conectado a tanque. Aquí tenemos el obturador con su respectivo resorte. Esta sería la cámara que va hacia AP. Acá tenemos el orificio de pilotaje X, que tiene un orificio de control para permitir aumentar o reducir la velocidad de apertura y cierre del obturador. Y acá en esta parte tenemos la válvula de pilotaje, que sería esta que vemos acá en el esquema. Esta válvula está construida por un tornillo de ajuste para permitir el control de la presión a la cual se abre y se cierra. Tenemos un resorte, un obturador y un asiento. Acá tendríamos el orificio Y, que es el orificio de drenaje, que puede ir conectado al orificio E o conectado a una línea de drenaje por separado. Podemos ver que el pasaje X sensa la presión en A. Generalmente se utilizan cartuchos de relación de áreas 1-1 para utilizar en válvulas de seguridad. Vamos a analizar el funcionamiento de una válvula de seguridad construida usando válvulas de cartucho para insertar. Lo primero que tenemos que saber es que el puerto A está conectado a la presión del sistema. El pasaje X sensa esta presión. El puerto B está conectado a tanque y el orificio Y puede conectarse a B o puede conectarse a una línea de drenaje por separado. En la condición normal, el cartucho se va a mantener cerrado, es decir, es un cartucho normalmente cerrado. Cuando la presión en A no supera a la presión de taraje del cartucho, entonces el cartucho se mantiene cerrado. Acá podemos ver que el fluido entraría por este pasaje e intentaría oprimir este obturador, pero el obturador no se mueve de su asiento ya que esta presión es inferior a la fuerza que ejerce el resorte. Entonces el fluido pasaría acá, pero este obturador no se movería de su asiento, por lo tanto el fluido que tenemos en A no puede pasar al orificio B. En este caso la válvula está cerrada. Acá en el esquema también podemos analizar el funcionamiento. Entonces tendríamos que la presión en A es sensada por este pasaje y va a ser el piloto de esta válvula. Esta válvula es normalmente cerrada. Entonces, si esa presión que está detectando el puerto X no es mayor al taraje de esta válvula, entonces esta válvula permanece cerrada y entonces este orificio AP bloquea al obturador y no permite que haya flujo de A hacia B. Ahora, si la presión sensada, la presión en A y sensada por el puerto X es mayor al taraje de esta válvula piloto, entonces el obturador se mueve de su asiento y toda esta cámara sería drenada a tanque por el pasaje Y. En tal caso, la presión en A permitiría que el obturador suba
y se descargaría todo este fluido de A hacia B. Acá en el diagrama también podemos verlo. Si la presión en A, sensada por el pasaje X, es mayor al taraje de esta válvula, entonces esta válvula se abre y drena a tanque la cámara AP. En ese caso, la presión en A va a hacer que el obturador se suba y se permite el paso de fluido de A hacia B. Al igual que con las válvulas de seguridad pilotadas convencionales, con las válvulas de cartucho para insertar, también se puede obtener la función de venteo de un sistema. Esto se hace al agregar una válvula de 4 vías 2 posiciones accionada por solenoide con retorno por resorte a nuestro circuito. En este caso conectaríamos un puerto al pasaje X, el otro puerto iría conectado a tanque a través del pasaje Y, tendríamos un orificio bloqueado y otro orificio conectado también a Y. Entonces, cuando el solenoide de esta válvula está desexcitado, tenemos que la presión es sensada por el pasaje X y sería descargada a tanque. En este caso la cámara AP también sería descargada a tanque y entonces únicamente se necesita vencer la fuerza del resorte para que el fluido pase de A hacia B. Eso sería una presión mínima, sería la función de venteo. Una vez excitamos el solenoide de la válvula direccional, 4 vías 2 posiciones, entonces quedaría bloqueada esta posición y entonces el funcionamiento sería el funcionamiento de una válvula de seguridad normal. Sería un funcionamiento a la presión de taraje de esta válvula que tenemos acá. Ahora vamos a estudiar las válvulas reductoras de presión. Las válvulas reductoras de presión construidas usando válvulas de cartucho para insertar son muy similares a las válvulas reductoras de presión convencionales. En la tapa podemos encontrar una válvula piloto que está formada por un tornillo ajustable, un resorte y un obturador. También tenemos un control de caudal, en este caso sería un control de caudal compensado por presión, para limitar el caudal de pilotaje de la válvula hacia el pasaje Y. En la tapa principal encontramos el inserto, el cual se mantiene en su posición normalmente abierta gracias a un resorte. En esta parte tendríamos la etapa principal. Acá la tenemos en esta parte. Como podemos ver, normalmente ella se mantiene abierta. En este caso tenemos que B es la entrada a alta presión y A es la salida a presión reducida. En este esquema hidráulico podemos ver los componentes de una válvula reductora de presión. En esta parte tendríamos la etapa principal, en la cual tenemos la válvula, B entrada de alta presión y A salida a presión reducida. Se sensa la presión a la salida de la válvula y la válvula es normalmente abierta. Acá tendríamos el pasaje de pilotaje X, que primero pasa por una válvula de control de caudal compensada por presión. La función de esta válvula es mantener un caudal de pilotaje constante a través del obturador. Acá en esta parte tendríamos la válvula de control de presión piloto, que iría conectada al puerto Y, el cual es un puerto de drenaje. Y también tenemos que acá hay una derivación hacia la cámara AP del inserto. Y tenemos también una válvula antirretorno. Vamos a analizar el funcionamiento de la válvula reductora de presión. Cuando la presión en B es inferior al taraje de la válvula, tenemos que la presión sensada en B, en A y en AP sería la misma. Por lo tanto, gracias a un resorte que tiene el inserto, entonces la válvula se mantiene en su posición normalmente abierta. Cuando la presión del sistema aumenta por encima del taraje de nuestra válvula reductora de presión, lo que sucede es que esa presión es detectada por el pasaje X, pasa por la válvula de control de caudal y llega hasta este punto. En este punto se divide hacia la cámara A sub P y hacia la válvula piloto, pero como esa presión detectada por este pasaje
es mayor a la presión de taraje de la válvula piloto, entonces esta válvula que era normalmente cerrada se abre y descarga la cámara AP. En ese caso, esta válvula que antes era normalmente abierta se va a volver cerrada, ya que el obturador se va a mover de su asiento y va a cerrar o a bloquear el pasaje que comunica AB con A. En ese caso, se cerraría la válvula y se reduciría la presión. Una vez esta presión que tenemos acá descienda el taraje, entonces la válvula se vuelve a abrir y sigue el funcionamiento normal que habíamos visto antes.